Saludos amigas y amigas, un gusto poder volvernos a encontrar en este espacio, en este medio de comunicación, en donde estamos analizando un sinnúmero de textos, libros, con respecto a temáticas puntuales. Hemos escogido el tema El arte de hablar en público, en donde en varios capítulos vamos a abordar este importante tema para todos nosotros, ya que hablar en público es algo fundamental y necesario. El día de hoy, continuando con nuestro análisis de este tema, hemos escogido a Jürgen Klarik. Él es el autor de Neurooratoria, es un libro un poco más actual que el anterior que lo analizamos y por supuesto también nos da algunos principios importantes. Él lo divide al libro en 10 principios fundamentales para la neurooratoria, así es que vamos a desmenuzarlo uno por uno. A continuación, los siguientes puntos. Bueno, y uno de los principales puntos a analizar es tu voz. El 38% de tu mensaje proyecta precisamente tu voz, es lo que nos narra el autor, y esto en vista de que cada voz es única, es tu propia marca, ¿no? El timbre, el tono, la intensidad con la que hablas, la velocidad con la que pronuncias las palabras. Por ejemplo, si eres rápido, puedes denotar entusiasmo, alegría, euforia, pero también eso puede denotar nerviosismo cuando estás comenzando a hablar en público. Por el contrario, si eres lento para hablar, puede denotar tranquilidad, un poco de paz, serenidad. También, cuando quieres hablar de una forma mucho más alegre, es necesario expresar tu voz en un tono mucho más fuerte. Por el contrario, por ejemplo, si quieres denotar tristeza, es necesario que tus palabras estén mucho menos aceleradas, hables con más pausa y de esta manera pues proyectas también la tristeza. Aprender a manejar las pausas y el ritmo de tu voz es fundamental para dar ritmo y también no hablar de manera lineal. ¿Esto por qué te comento? Porque en el caso de que no hubiera estas subidas, estas bajadas, estas pausas, estos espacios en blanco o estos espacios de silencio, pareceríamos robots. Hola, ¿qué tal? Todos aquí estamos contentos de haber participado de este foro y eso pues no es lo que queremos proyectar, sino más bien algo que irradie alegría, profundidad, que dé tono precisamente a nuestro discurso. Damos paso al segundo punto y el segundo punto es precisamente el cuerpo. El cuerpo transmite el 55% del mensaje. Este es un dato muy curioso porque es la mayoría del mensaje que proyecta tu postura, tu forma de pararte, tu forma de mirar. Y en el libro anterior recuerda que él recomendaba siempre que vayas a dar un discurso público grande, hacerlo siempre de pie. Necesitarás para aquello un buen estado de ánimo. Entonces, para aquello es necesario aflojarse, relajarse. Describe algunos ejercicios de relajación. Es recomendable mantenerte en forma o realizar ejercicio físico para que también proyectes alegría. Cuando estás en una situación de crisis, él recomienda, por ejemplo, cantar canciones que sean como un himno de batalla, un himno de guerra, y esto antes de subirte al escenario, ¿no? A mí en lo personal sí me ha funcionado. Tengo unas canciones que son como mis himnos de guerra y repetirlas unas 3, 4 veces, eso te ayuda mucho. También es recomendable ubicarte en la mitad del escenario, pero si te gusta caminar, a mí me gusta hacerlo, ir de izquierda a derecha, bajarte al escenario, dialogar con el público, también llama la atención, rompe el hielo y rompe muchas barreras. Por otra parte, creo que es importante y fundamental evitar el micrófono en la mano porque esto te quita mucho de tu movimiento, de tu movilidad. Si puedes utilizar un micrófono inalámbrico, esto será mucho mejor para proyectar precisamente tu imagen. El pánico escénico, trata el autor en este punto, es algo que todo el mundo tiene, todos tenemos en mayor o menor medida, de pronto se va perdiendo con la experiencia y para aquello es necesario pues eh, perder el miedo con la práctica. Mientras más practiquemos, mientras más discurso demos, esto va a ser mucho más fácil de manejar, porque todos tenemos miedo a perder nuestra reputación, a quedar mal, a tener una mala experiencia, como decimos acá en nuestra tierra, un trágame tierra, y claro, no volverlo a hacer más. Entonces, es natural aquello, sin embargo, te puedo decir que con la práctica esto es mucho más fácil de manejar. Un tercer punto que lo vamos a ver es también la ropa. No necesariamente algo costoso, algo lujoso, ¿no? Porque la ropa también comunica y de acuerdo al mensaje que quieras proyectar es necesario también ver tu atuendo, tu vestuario, pero lo simple es lo mejor.
Por ejemplo, acá se recomienda usar el color negro, eso porque resalta tu rostro y las manos. A mí en lo personal me gusta el color negro, entonces lo utilizo en muchas ocasiones. Esto también es un símbolo de elegancia y de simplicidad. Por otra parte, si estás en un discurso ante un auditorio sumamente grande, por ejemplo, ir con una camisa floreada, con rayas, con estampados, pueden ser distractores más que todo. Si tú estás concentrado en un mensaje potente y esto te distrae, más bien hay que evitarlo, ir con algo simple y que no llame de pronto demasiado la atención, ¿no? Un cuarto punto que nos da a conocer en este libro llamado neurooratoria, podemos relacionarlo con las nuevas tecnologías. Él lo pone como PowerPoint y habla de que hagas tus presentaciones también de forma simple, especialmente cuando tengas un proyector, ¿no? Con fondos oscuros, las letras blancas que sean las que resalten precisamente y no saturar tus presentaciones con videos, con fotografías, porque van a ser también distractores y al final la gente no va a quedar clara con el mensaje o con la idea principal. Yo en lo personal sí utilizo a veces videos, fotografías, no lo hago muy cargado. Esto cuando hay ocasiones especiales, ¿no? En una situación, estábamos hablando de situaciones catastróficas por las lluvias que afectaron a una provincia y era muy importante poner las fotografías, los videos de todo lo que había ocasionado también para impactar en el público y para buscar la sensibilidad del mismo. Se recomienda utilizar infografías, esto porque son datos rápidos que lo podemos coger de un solo golpe, con una imagen, con algo de texto abajo, ayuda mucho para dar datos, dar cifras, dar estadísticas y no por el contrario cargar con un sinnúmero de información tu presentación, ¿no? Sino hacerlo de manera mucho más sencilla, práctica y rápida. Usar metáforas, las metáforas siempre van a ser bien vistas, son comparaciones, siempre estamos comparando nosotros, poniendo ejemplos, haciendo relaciones, entonces esto ayuda para que tu mensaje pueda ser mucho más visual también para aquellos que están escuchando. Hay que tener mucho cuidado con el tiempo, no hay una medida fija, ya que algunos pueden decir su mensaje de forma contundente en 3 o 5 minutos, hay otros que les toma más tiempo. Sin embargo, el tiempo interesante en el que las personas te pueden prestar atención es de entre 20 a 30 minutos, entonces hay que aprovechar ese tiempo y en esos 30 minutos hacerlo con mucha pasión, euforia y tratar de llegar a tu objetivo principal. En nuestro contexto actual, recuerden que es necesario ser mucho más directos y claros y decirlo en el menor tiempo posible. Hay más distractores, la gente está prestando atención a múltiples situaciones con las nuevas tecnologías, celulares, computadoras, mensajes que te llegan. Entonces, hay un sinnúmero de cuestiones que nos interrumpen y, por supuesto, hay que ser mucho más concisos. Si es un tema largo de abordarlo, por ejemplo, se recomienda más de 1 hora o 1 hora, dividirlo en capítulos o en partes. Se puede hablar por poner un ejemplo, del amor. Una cosa es el amor de familia, que lo abordas en 10 minutos, luego el amor en la relación, luego el amor de padres a hijos, luego el amor, eh, eh, qué sé yo, algún tema que lo podemos abordar relacionándolo con el amor y de esta forma en 1 hora tú hablas en 10 15 minutos de un segmento, de una parte o de un subtema. Y luego esos 15 minutos abres el debate para preguntas y respuestas, para conversar. Entonces se te hace mucho más ameno, mucho más llevadero y esa hora pasa volando y ha sido súper divertida. También es recomendable practicar tus discursos, primero en auditorios pequeños, luego en auditorios medianos y luego en auditorios grandes. Es decir, si tú vas con el mismo discurso en repetitivas o de forma repetitiva, haciéndolo en diferentes espacios, al final lo haces en un escenario mucho más grande, vas a tener menos pánico escénico, va a ser mucho más fácil de manejar, vas a tener experiencia y vas a dominar el tema. Entonces, son algunos tips que se te recomiendan y son muy buenos. El estilo también es muy importante. Este es el sexto punto. ¿Qué dices? ¿Cómo te ves? ¿Y qué es lo que haces? ¿No? Es la clave del 95% de tu marca personal, nos dice el autor. Y para aquello hay que tener un buen mensaje, hay que proyectar una imagen, cómo te ves y qué es lo que haces. Es decir, que hay una relación entre lo que dices y lo que haces. Para aquello es necesario ser auténtico y ser congruente entre eso que uno dice y eso que tienes que hacer. Entonces, si vas a hablar de un tema de salud, claro, es incongruente que tú no practiques aquello, que comas
cosas que no son saludables, que no hagas deporte. Entonces hay una contradicción y eso se lo ve a leguas o se lo ve, detecta rápidamente. Entonces, uno de los puntos importantes que se habla aquí es la autenticidad, no tratar de imitar a otros. Y si al comienzo lo hiciste, pues tratar de diferenciarte y precisamente tener o impregnar ese estilo único, ese toque personal. Es necesario diferenciarte de los demás. Hay miles de productos en el mercado, pero cada producto trata de diferenciarse. Es igual, las personas que se dedican a estar dando exposiciones en público o practicar la oratoria tienen que tener su estilo, una diferenciación de los demás. Hay personas que, por ejemplo, son mucho más jocosas que otras. Hay personas que manejan mejor la información, los datos y lo presentan de una manera muy didáctica y eso te sirve también a ti que estás aprendiendo de alguna temática en específico, pero cada uno debe tener su propio estilo y en el que te quede mejor. Esto será tu marca personal, va ligado también a tu historia personal, quién eres, de dónde vienes, qué es lo que te gusta, cuál es el legado que quieres dejar para este mundo. Entonces, todo eso tiene que ser analizado por tu persona, como un FODA, ¿no? Como cuando se hace un FODA de una empresa. ¿Cuál es la fortaleza mía o cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son las oportunidades que tengo? ¿Cuáles son las debilidades que también tengo? Anotarlas cuáles son las amenazas que tengo en un entorno, cuáles son esas dificultades que se me presentan. Y eso tenerlo muy claro te ayudará a conocerte a ti, pero saber cómo puedes superar esas barreras y cómo despuntar en las áreas que tú eres mejor. Algunos de los errores que se cometen a menudo es el séptimo punto. Primero tenemos que entender que todos nos equivocamos. Si tienes miedo a equivocarte, nunca vas a querer hablar en público, te vas a equivocar. Mm, Eso es algo normal y con la práctica irás equivocándote menos. Sin embargo, cuando te equivoques, cuando caigas, lo importante es levantarse. Por lo tanto, hay que aprender a reírse también de los errores y cuando cometas una equivocación, no lo tomes demasiado personal, ríete de un error, es normal y pasa a la siguiente página o al siguiente punto. Puedes contar anécdotas de las equivocaciones que has cometido anteriormente. Eh, los que nunca han cometido errores es porque también nunca han intentado hacer cosas nuevas o diferentes. Esto lo dijo Einstein. Tienes que arriesgarte, tienes que lanzarte, tienes que buscar cosas nuevas en las que tú puedas desarrollarte y ser mejor. Otro de los errores comunes es, por ejemplo, quedarse blanco y no saber qué decir, ¿no? Proyectar a veces inseguridad porque no sabes bien el tema, no dominas el tema, o pasarte del tiempo. Estaba prácticamente diseñado la conferencia para 30 minutos y ya estás en los 45 minutos y la gente empieza a desesperarse. Entonces, son errores comunes y para aquello es también recomendable manejar mapas mentales, tener hecho un esquema de qué es lo que vas a decir, con una introducción, con un desarrollo, con un desenlace para no perderte entre los múltiples datos y las cuestiones que se quieran abordar. Por otra parte, también tienes que conectarte con el tema, es decir, si tú no estás emocionado con el tema, si tu tema no te gusta, es muy difícil conectar a los demás o que ellos se emocionen con esa temática. Entonces, primeramente, tú tienes que estar enamorado de ese tema, tienes que saber al dedillo, como decimos, tu temática y eso va a proyectarse también en el auditorio por medio de tus palabras. El octavo punto es un punto muy importante, es la interacción. Tienes que interactuar con tu público por medio de la mirada, contacto visual. Concéntrate en aquellos que tienen más empatía hacia ti, evita a los que de pronto tienen menos interés. Esto te ayuda a generar confianza y al comienzo de pronto puedes mirar de manera general a todo el público, ¿no? Y luego ir buscando a aquellos que tienen más empatía, que se ríen, que están más atentos y de esa manera pues vas avanzando y ganando confianza en tu tema. La empatía es un proceso en el que una persona entra en el ser de otra y le permite saber cómo se siente, cómo piensa, ver con sus ojos, ponerse en los zapatos de esa otra persona. Es importante conocer a tu público, si lo puedes hacer de antemano es mucho mejor. También después de la conferencia o del discurso, sé cómo interactuar, es algo importante, inclusive un espacio para preguntas y respuestas. Esta interacción te permite evaluarte a ti mismo y cómo te ha ido en el discurso. Pero es necesario, como menciono, ponernos en el zapato de los que estamos o frente a quienes estamos,
tener afinidad, sensibilidad con respecto a sus necesidades y, por supuesto, pues atender también esas necesidades. 9, necesitamos un buen mensaje. El mensaje es el condumio, es la cereza del pastel. Para aquello es importante investigar. Es decir, si tú no dominas tu tema, esa conferencia va a ser aburrida. Es necesario trabajar en el discurso horas y horas, ensayarlo, corregirlo. Inclusive eso te ayudará a evitar las muletillas, ¿no? Que siempre se nos van palabritas o muletillas que se van precisamente en una disertación pública. Es importante tener claro qué idea quieres transmitir, de qué quieres convencer a tu público, qué es lo que quieres mostrar. Y para eso necesitas la estructura del mensaje que ya te comenté anteriormente, una introducción, un enganche, el desarrollo del tema y por supuesto el desenlace, como una película. Tratas de enganchar a tu público con alguna escena importante, interesante, con alguna anécdota, una parábola, con algo gracioso. Luego viene el desarrollo con algunos puntos de tensión que se van dando en el camino, en donde vas poniendo datos, historias, complementando tu temática, todo en base a la idea central y al final llega el desenlace, la conclusión y terminamos la conferencia. Entonces, todas estas situaciones es importante tenerlas claro y, como te digo, en un mapa mental que nos ayude a recordar los puntos más importantes del discurso. El 10.º punto es la credibilidad. Por ejemplo, en el periodismo esto es crucial. Es decir, si tú no tienes credibilidad, nadie te va a ver, nadie te va a tomar en serio. Estamos hablando de integridad, de decir la verdad, las cosas como son, de la manera más objetiva posible. Tenemos nuestro corazoncito y siempre se va por este lado izquierdo, por este lado derecho, pero dentro de eso tenemos que tratar de ser objetivos y tener una mirada clara, una mirada coherente. Y también ser coherentes con nosotros entre lo que decimos y lo que hacemos. En el largo plazo esto es construir una reputación. Y la otra pregunta es, claro, ¿tenemos legitimidad para hablar de estos temas? Por ejemplo, en el tema de salud, ¿tenemos legitimidad para hablar en los temas de marketing digital? ¿Tenemos legitimidad para hablar en cualquier tema al que te tengas que enfrentar? Y esto lo podrás hacer, una, porque estás preparado académicamente, tienes los títulos que avalan aquello; dos, tienes la experiencia necesaria, o has escrito, o tienes publicaciones, o has investigado sobre esa temática, o tu trayectoria, tu lucha social te hace que tengas legitimidad para aquello. Entonces, todo eso influye también al momento de tener credibilidad en qué es lo que tenemos que decir a nuestro público. De esta manera estamos terminando este análisis, esperando que estos tips, que estos principios te sean útiles también para cuando tengas que enfrentarte a diferentes auditorios, a un público de pronto que no conoces, y que esto te permita también llegar con tu mensaje de mejor manera. Muchas gracias.